Reparación de estructuras de aeronaves de madera. El estándar para cualquier reparación es que se debe devolver la aeronave o el componente a su estado original en cuanto a resistencia, función y forma aerodinámica. También debe cumplirse de acuerdo con las especificaciones o instrucciones del fabricante u otros datos aprobados. El propósito de reparar todos los componentes estructurales de madera es obtener una estructura tan fuerte como la original. Los daños mayores probablemente requieran el reemplazo de todo el conjunto dañado, pero los daños menores se pueden reparar quitando o cortando los miembros dañados y reemplazándolos con secciones nuevas. Este reemplazo se puede lograr mediante encolado, cola y clavos, o cola y empalmes reforzados con tornillos. En el marco de este tema de reparación de estructuras de madera, tocaremos puntos tales como los materiales, la madera adecuada, defectos permitidos, defectos no permitidos y pegamentos o adhesivos. Es importante decir que varias formas de madera se utilizan comúnmente en los aviones, entre ellas están la madera sólida o el adjetivo sólido, que se usa con sustantivos como viga o larguero, que se refiere a un miembro que consta de una sola pieza de madera. La madera laminada es un conjunto de dos o más capas de madera que se han pegado con la veta de todas las capas. La madera contrachapada es un producto ensamblado de madera y pegamento. Generalmente está hecho de un número impar de capas delgadas o chapas. El material de alta densidad, la madera termoestabilizada o cualquiera de los contrachapados de madera dura son comúnmente utilizados como placas de apoyo o de refuerzo. Las diversas especies de madera enumeradas aquí son aceptables para fines estructurales, cuando se utilizan para la reparación de aeronaves. El abeto es la opción preferida y el estándar con que se mide la otra madera. Aquí mostramos una comparación de otras maderas que pueden ser adecuadas para la reparación de aeronaves. Se enumera la fuerza y las características de la madera en comparación con el abeto. El único elemento común en todas las especies de madera es que la pendiente de la veta no puede ser más pronunciada que 1.15. Toda la madera sólida y la madera contrachapada utilizada para la construcción y reparación de aeronaves debe ser de la más alta calidad y grado. Para las aeronaves certificadas, el término calidad aeronáutica o grado aeronáutico se menciona y se especifica en algunos documentos de reparación. Esta madera de grado o calidad no se puede comprar en una empresa maderera local. Para adquirir el material se debe poner en contacto con una de las empresas proveedoras de aeronaves especializadas y solicitar un documento de certificación con el pedido. Es importante saber que cada madera posee un documento de certificación diferente. Cuando sea posible, los componentes de madera fabricados deben comprarse al fabricante de la aeronave o a alguien que puede tener una aprobación de fabricante de piezas para producir piezas de repuesto para la aeronave. Con cualquiera de estas fuentes suministrando los componentes de madera, el mecánico puede estar seguro de instalar un material aprobado. Al finalizar la reparación, es responsabilidad de la persona que devuelve la aeronave al servicio determinar la calidad de la madera de reemplazo y la aeronavegabilidad de la reparación posterior. Para ayudar a determinar la idoneidad de la madera, se debe inspeccionar en busca de defectos que la harían un material inadecuado para reparar o construir una aeronave. El tipo, la ubicación, la cantidad o el tamaño de los defectos califican la madera para su posible uso. Todas las maderas utilizadas para la reparación estructural de aeronaves se clasifican como madera blanda. La madera blanda generalmente se usa para la construcción y se clasifica según su resistencia, capacidad de carga y seguridad. Las maderas duras, por otro lado, son típicamente maderas de apariencia y se clasifican según el número y el tamaño de los cortes claros del árbol. Defectos permitidos. Los siguientes defectos en las especies de madera utilizadas para la reparación de aeronaves se permiten solo para las maderas que se identifican aquí, tales como abeto del norte, abeto Douglas o pino de Oregón, abeto noble, abeto del oeste, pino blanco norteño, cedro blanco y álamo amarillo. Como primer defecto permitido tenemos la fibra cruzada. La fibra en espiral y la fibra diagonal o una combinación de ambas es aceptable si la fibra no se desvía del eje longitudinal del material más de 1.15. Para determinar la cantidad de divergencia es necesaria una verificación de las 4 caras del material.
La dirección de la tinta que fluye libremente ayuda frecuentemente a determinar la dirección de la veta. Como segundo defecto permitido tenemos la fibra ondulada, rizada y entrelazada. Este es aceptable si las irregularidades locales no exceden las limitaciones para fibra en espiral y diagonal. Como tercer defecto permitido tenemos los nudos duros, son permitidos hasta 3/8 de pulgadas de diámetro, y son aceptables si no están presentes en partes salientes de vigas, o a lo largo de los bordes de vigas rectangulares o redondeadas. Como cuarto defecto permitido tenemos los racimos de nudos. Estos son aceptables si solo producen un efecto pequeño en la dirección de la veta. Como quinto punto tenemos las bolsas de resina. Estas se permiten en la porción central de una viga, separadas por al menos 14 pulgadas una de otra. Como último defecto permitido tenemos huellas minerales. Estas son aceptables si una inspección cuidadosa no revela ninguna descomposición. Defectos no permitidos. Los siguientes defectos no están permitidos en la madera utilizada para la reparación de aeronaves. Como primer punto tenemos los nudos en el centro del tablón. Estos atraviesan por completo el tablón y son comunes en madera cortadas en cuartos. Esta madera se desecha completamente. Las hendiduras, arrolladuras y partiduras. Las hendiduras son rajaduras longitudinales y las arrolladuras son provocadas por sobrecargas. Las maderas en tales condiciones no son útiles. Otro defecto no permitido es la madera comprimida. También está la falla de compresión. Estas son causadas por sobrecargas de compresión, por fuerzas naturales durante el crecimiento del árbol, por la tala y derribo del mismo en terrenos ásperos e irregulares. Y se caracteriza por el pandeo en las fibras. Otro defecto no permitido es la podredumbre. Como último punto tenemos las huellas minerales. Estas son inaceptables si van acompañadas de descomposición. Los pegamentos o adhesivos. Debido a que los adhesivos juegan un papel fundamental en la unión de la estructura de la aeronave, el mecánico debe emplear solo aquellos tipos de adhesivos que cumplan con todos los requisitos de rendimiento, para su uso en aeronaves certificadas. El producto debe utilizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la aeronave y del adhesivo. Todas las instrucciones deben seguirse exactamente, incluidas las proporciones de mezcla, la temperatura ambiente y de la superficie, los tiempos de montaje abiertos y cerrados, la capacidad de relleno de espacios o el grosor de la línea de pegamento, la extensión del adhesivo, ya sea una o dos superficies, y la cantidad de presión de sujeción y el tiempo requerido para el curado completo del adhesivo. Siempre consulte el manual de mantenimiento o reparación de la aeronave para obtener instrucciones específicas sobre la selección de adhesivo aceptable para usar en ese tipo de aeronave. En los últimos años se han desarrollado nuevos adhesivos y algunos de los más antiguos todavía están en uso. Algunos de los adhesivos más comunes que se han utilizado en la construcción de aeronaves y la reparación incluye cola de caseína, cola de resina plástica, cola de resorcenol y adhesivos epoxi. El pegamento de caseína debe considerarse obsoleto para todas las reparaciones de aeronaves. El adhesivo se deteriora cuando se expone a la humedad y las variaciones de temperatura que forman parte del entorno operativo normal de cualquier aeronave. Algunos adhesivos modernos son incompatibles con el adhesivo de caseína. Si una junta previamente pegada con caseína se va a volver a encolar con otro tipo de adhesivo, se deben raspar todos los restos de caseína antes de aplicar un nuevo adhesivo. Si queda algún adhesivo de caseína, la alcalinidad residual puede hacer que el nuevo adhesivo no se cure correctamente. Las pruebas y las aplicaciones prácticas han demostrado que la exposición a condiciones húmedas, y particularmente a un ambiente cálido y húmedo, bajo tensión de dilatación y contracción, conduce al deterioro y eventual falla de la unión. Por estas razones, el pegamento de resina plástica debe considerarse obsoleto para todas las reparaciones de aeronaves. El pegamento de resorcinol es un adhesivo sintético de dos componentes que consta de resina y un catalizador. Se introdujo por primera vez en 1943 y casi de inmediato encontró una amplia aplicación en la industria de construcción de barcos de madera y aviones de madera, en la que la combinación de alta durabilidad y curado a temperatura moderada fue extremadamente importante. Tiene mejor resistencia que otros adhesivos a la intemperie y a los rayos ultravioleta. Este pegamento cumple con todos los requisitos de resistencia y durabilidad. Si el ajuste de la junta y la presión de sujeción es adecuada, dan como resultado una línea de unión muy delgada y uniforme.
Se deben seguir las hojas de datos del producto del fabricante con respecto a la mezcla, el rango de temperatura utilizable y los tiempos de montaje abiertos y cerrados. Es muy importante que este tipo de pegamento se use a las temperaturas recomendadas, porque no se puede confiar en la resistencia total de la junta si las temperaturas de ensamblaje y curado son inferiores a 21 grados centígrados. Con eso en mente, las temperaturas más altas acortan la vida útil debido a una tasa de curado más rápida, y se deben acortar los tiempos de montaje abiertos y cerrados. El adhesivo epoxi es un producto de resina sintética de 2 partes, que depende menos de la calidad de la junta y la presión de sujeción. Sin embargo, muchos epóxicos no han mostrado durabilidad de las juntas en presencia de humedad y temperaturas elevadas, y no se recomiendan para la unión estructural de aeronaves. Para la realización del proceso de encolado, es importante conocer la definición de algunos términos utilizados para dicho proceso. El adhesivo de contacto cercano es un adhesivo que no llena espacios, como por ejemplo, el pegamento de resorcinol formaldehído, adecuado para usar solo en aquellas juntas donde las superficies que se unirán se pueden poner en contacto cercano por medio de la presión adecuada. El adhesivo de fragua fría es aquel que se asienta y endurece satisfactoriamente a temperatura ambiente, entre 10 y 32 grados centígrados en un periodo razonable. El adhesivo para rellenar huecos es un adhesivo adecuado para usar en aquellas juntas en las que las superficies a unir pueden no estar cerca o en contacto continuo, por ejemplo, los adhesivos epoxi, debido a la impracticabilidad de aplicar la presión adecuada o a las ligeras imprecisiones de fabricación de la junta. La línea de pegamento es la capa resultante de adhesivo que une 2 capas de madera adyacentes en el ensamblaje. La aplicación única es la aplicación del adhesivo en una sola superficie. La doble aplicación es la distribución del adhesivo en ambas superficies, y la división equitativa entre las 2 superficies que se van a unir. El tiempo de montaje abierto es el periodo de tiempo entre la aplicación del adhesivo y el montaje de los componentes de la junta. El tiempo de montaje cerrado es el tiempo que transcurre entre el montaje de las juntas y la aplicación de presión. El tiempo de prensado o sujeción es el tiempo durante el cual los componentes se presionan firmemente entre sí, bajo la presión recomendada hasta que el adhesivo se seque. Puede variar de 10 a 150 libras por pulgada cuadrada, para maderas blandas dependiendo de la viscosidad del pegamento. El caul es un dispositivo de sujeción, generalmente consta de 2 barras rígidas de madera, para mantener alineado un conjunto de tableros de paneles planos durante el encolado. Se ensambla con pernos largos y se coloca a ambos lados de las tablas, uno arriba y otro abajo, y paralelo a las abrazaderas de barra. La vida útil del adhesivo es el tiempo transcurrido desde que se mezclan los componentes del adhesivo, hasta que se debe desechar la mezcla, porque ya no cumple con sus especificaciones. La ficha técnica del producto del fabricante puede definirlo como tiempo de trabajo o vida útil. Una vez caducado, el adhesivo no debe utilizarse. La preparación de la madera para el proceso de pegado. Las juntas adhesivas satisfactorias en aeronaves deben desarrollar toda la resistencia de la madera en todas las condiciones de tensión. Para producir este resultado, las condiciones involucradas en la operación de pegado deben ser cuidadosamente controladas para obtener una película continua, delgada y uniforme del pegamento sólido en la junta, con adecuada adherencia a ambas superficies de la madera. Estas condiciones requieren un contenido de humedad adecuado de la madera que se va a unir, es decir, entre 8 a 12% de humedad, que las superficies de madera debidamente preparadas que estén maquinadas o cepilladas, y no lijadas ni aserradas. La selección del adhesivo adecuado para la tarea prevista, debidamente preparado y de buena calidad. La aplicación de buenas técnicas de pegado, incluido el ajuste, los tiempos de montaje recomendados y la presión uniforme adecuada aplicada a la junta. Realizar la operación de encolado en las condiciones de temperatura recomendadas. Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, cera y pintura. Algunos de los cambios en la superficie de la madera contrachapada, como el vidriado y el traspaso, que ocurren durante la fabricación, se reconocen fácilmente y pueden interferir con la adhesión del pegamento en el encolado secundario. Un ligero lijado de la superficie con papel de lija de grano 220 en el sentido de la veta restaura las fibras de la superficie a su estado original, elimina el brillo y mejora la adherencia del pegamento. La preparación de pegamentos para su uso.
Se deben seguir las instrucciones del fabricante para la preparación de cualquier pegamento o adhesivo. A menos que el fabricante del pegamento especifique lo contrario, se debe usar agua limpia y fría con los pegamentos que requieren mezclarse con agua. Las proporciones recomendadas de pegamento, catalizador y agua u otro solvente deben estar determinadas por el peso de cada componente. La mezcla puede ser manual o mecánica. Cualquiera que sea el método que se utilice, el pegamento debe estar completamente mezclado y libre de burbujas de aire, espuma y grumos de material insoluble. Para hacer una junta unida satisfactoriamente, generalmente es deseable aplicar adhesivo a ambas superficies y unirlas en una capa delgada y uniforme. El adhesivo se puede aplicar con una brocha, un esparcidor de pegamento o un rodillo de goma acanalado. Se deben seguir las instrucciones de aplicación del fabricante del adhesivo para obtener resultados satisfactorios. Tenga cuidado de asegurarse de que las superficies hagan buen contacto y que la junta esté colocada correctamente antes de aplicar el adhesivo. Mantenga el tiempo de montaje abierto lo más corto posible y no exceda los tiempos recomendados indicados en la ficha técnica del producto. La presión en la articulación. Para garantizar la máxima resistencia de las superficies unidas, se debe aplicar una fuerza uniforme a la unión. La presión de pegado no uniforme comúnmente da como resultado áreas débiles y áreas fuertes en la misma junta. Use presión para exprimir el pegamento en una película delgada y continua entre las capas de madera, para expulsar el aire de la junta, para que las superficies de madera entren en contacto íntimo con el pegamento y para mantenerlas en esta posición durante el fraguado del pegamento. La presión se puede aplicar por medio de abrazaderas, correas elásticas, peso, bolsas de vacío u otros dispositivos mecánicos. Otros métodos utilizados para aplicar presión a las juntas en las operaciones de encolado de aeronaves van desde el uso de clavos, tornillos y hasta el uso de prensas eléctricas e hidráulicas. La cantidad de presión requerida para producir juntas fuertes en las operaciones de ensamblaje de aeronaves puede variar de 10 a 150 libras por pulgada cuadrada para maderas blandas y hasta 200 libras por pulgada cuadrada para maderas duras. La presión insuficiente en las juntas de madera mal maquinadas o ajustadas generalmente da como resultado una línea de pegamento gruesa, lo que indica una junta débil y debe evitarse con cuidado. Cuando se aplica presión, se debe exprimir una pequeña cantidad de pegamento de la junta. Este exceso debe eliminarse antes de que fragüe. Es importante que se mantenga la presión total sobre la junta durante todo el tiempo de curado del adhesivo, porque el adhesivo no se vuelve a unir químicamente si se altera antes de que esté completamente curado. El tiempo completo de curado del adhesivo depende de la temperatura ambiente. Por lo tanto, es muy importante seguir las hojas de datos del producto del fabricante para todas las fases de la operación de encolado, desde la vida útil hasta el contenido de humedad de la madera, desde la mezcla adecuada del adhesivo hasta la aplicación y especialmente la temperatura. El montaje y la fabricación exitosos dependen de la mano de obra y la calidad de las juntas, y de seguir las instrucciones del fabricante del pegamento. Todas las operaciones de pegado se deben realizar por encima de los 21 grados centígrados para que el adhesivo funcione correctamente. Las temperaturas más altas acortan los tiempos de montaje, así como el encolado de las piezas de madera y su exposición al aire libre. El ensamblaje abierto promueve un espesamiento más rápido de las piezas de pegamento, tan pronto como se completa la extensión del pegamento. La siguiente figura proporciona un ejemplo de pegamento de resina de resorcinol, los tiempos de ensamblaje permitidos, y la presión de pegado cuando se encuentra en la condición de ensamblaje abierto y cerrado. Todos los ejemplos son para una temperatura ambiente de 21 grados centígrados. La siguiente figura proporciona ejemplos de uniones con pegamento fuertes y débiles, que resultan de diferentes condiciones de pegado. A. Es una junta bien encolada con un alto porcentaje de falla de la madera realizada en condiciones adecuadas. D. Es una junta sin cola, resultante de la aplicación de una presión excesiva con colas finas. C. Es una junta de cola seca resultante de un tiempo de montaje demasiado largo o una presión insuficiente. Prueba de juntas encoladas. Las juntas adhesivas satisfactorias en aeronaves deben desarrollar toda la resistencia de la madera en todas las condiciones de tensión. El mecánico debe realizar pruebas antes de pegar una junta de una reparación importante, como el larguero de un ala.
Siempre que sea posible, se debe realizar pruebas con piezas cortadas de la propia madera utilizada para la reparación, en las mismas condiciones mecánicas y ambientales a las que se someterá la reparación.